obra que fue publicada en 1554 y es una novela que inaugura el género de novela picaresca en España. Su autoría es desconocida, por lo que se trata de una obra anónima que cuenta la vida de un pequeño pícaro que se ve obligado a engañar y servir para sobrevivir. Esta novela, publicada por sí de una larga epístola, se trata y refleja la hipocresía y falta de moralidad de la sociedad española, que se creía digna y superior, pero que en realidad estaba conformada por personas que no solo miraba por sí mismas, sino sin ayudar al prójimo, como esta actitud hipócrita acababa afectando negativamente a todos los estratos de la sociedad en sí misma. El Lazarillo de Tormes, una de las principales características es que es una obra picaresca, como comenté, española, y está escrita como una extensa epístola que el supuesto Autos le envía a un corresponsal al que denomina de vuestra merced. Esta epístola o estas cartas se divide en 7 tratados que cuentan la historia de Lázaro. El joven fue apodado de Lazarillo de Tormes por 2 hechos ocurridos. El primero es que nació a orillas del río Tormes, en Salamanca, siendo huérfano de padre, un molinero ladrón llamado Tomé González. El segundo, que justamente su madre Antonio Pérez, lo puso a servicio de un ciego a modo de Lazarillo. Antonio además tiene un hijo con un hombre y reza negra llamado Zaide, por la que el Lazarillo tiene un hermanastro mulato. Vamos a tratar cada uno de los tratados, ¿sí?, de esta división de este género, ¿sí? En el primer tratado se nos presenta a Lázaro, un niño que nació huérfano de padre en el río Tormes. Su padre, un molinero que había sido ladrón, había sido descubierto y desterrado por sus robos. La madre de Lázaro, Antonia, se casó con un hombre de raza negra llamado Zaide y tuvo un segundo hijo mulato. Antonia decide poner a Lázaro al servicio de un mendigo ciego, el cual comenzó así las aventuras del propio Lazarillo de Tormes, un niño pequeño que tiene que buscar comida y ser pícaro para sobrevivir. Y acá, cuando decimos pícaro, nos podemos también referir como, en un buen sentido de la palabra, como sinvergüenza, ¿sí?, en este aspecto. El ciego al que servía Lázaro era un hombre muy avaro, ¿sí?, por lo que le daba realmente poca comida al pobre Lázaro. Era un mendigo como el Lazarillo y decía que podía adivinar si el bebé que portaban las embarazadas en su vientre era niño o niña, solo para ganar un poco de dinero. En ocasiones también se hacía pasar por médico. Aprovechando que era ciego, el Lazarillo decidió engañar a su amo para beber y comer más de lo que estaba permitido. Por ejemplo, hizo un agujero en la jarra de vino del ciego y lo tapó con cera. Utilizó el frío como excusa para guarnizarse bajo las piernas del ciego y esperaba que el tapón de cera se derritiera con el calor de la lumbre para beber un chorro que caía. También lo engañó con una longaniza y un racimo de uvas. El ciego acabó descubriendo el pastel y castigó severamente al pequeño. Una noche de lluvia, Lázaro engañó al ciego diciéndole que había un río frente a ellos y que para cruzarlo tenía que saltar con todas sus fuerzas para llegar a la otra orilla. El ciego, lógicamente, obedeció, y cuando saltó se dio contra el pilar y se quedó medio tonto. Lázaro decidió huir antes de que el ciego se recuperara
y fue así como ambos se separaron. Cabe resaltar que este amo fue el que más le enseñó a Lázaro, ya que era un mendigo como él, y le enseñó cómo hacer trampas para obtener comida y conseguir dinero. Aunque le enseñara a base de golpes, Lázaro guardó en su mente todo lo que aprendió con el ciego para poder aprender a buscarse y ganarse la vida solo y más adelante. Entrando en el segundo tratado, Lázaro comienza a mendigar para sobrevivir y es así como conoce a un clérigo, a un padre, que necesitaba un ayudante para la misa, por lo que se queda con él. Al igual que el ciego, el clérigo o el padre era muy avaro y lo trataba mal, dándole una buena comida solo cuando iban de entierro. Un día, el lazarillo encontró la llave de una vitrina donde el padre guardaba el pan, por lo que decidió comérselo a escondidas y culpar a los ratones que entraban por los agujeros. El padre decidió entonces poner trampas para los ratones dentro de la vitrina, pero observó que el pan seguía desapareciendo y empezó a sospechar de una culebra que había visto rondeando por ahí. Lázaro, que temía a ser descubierto, decidió que se metería la llave en la boca para esconderla, hasta que un día se le atravesó y empezó a silbar como una culebra. El padre, pensando que era la culebra que le robaba el pan, tomó un garrote y golpeó allí donde escuchaba el silbido, descubriendo lo que había golpeado al lazarillo en la propia cabeza, y este tenía la llave. Esperó que se recuperase y entonces decidieron separar sus caminos. Entrando en el tercer tratado, el lazarillo llega a Toledo, donde se encuentra con un escudero que le ofrece ser su criado. Lázaro acepta pensando que el escudero tendrá grandes riquezas, que lo tratará bien y le dará mucha comida. Pero cuando llega a su casa se encuentra con un lugar triste, oscuro y realmente muy feo. Entonces, de nuevo, el escudero mata el hambre a Lázaro, dándole muy poca comida, pero el niño tiene que ingeniárselas para comer más que lo que permite. El escudero además se negaba a trabajar y a mendigar por prejuicios clasicistas, obligándolo a Lázaro a pedir limosna para ambos porque él sí lo podía permitir. El niño, cansado y harto de esta situación, decide abandonar el escudero al poco tiempo. El cuarto tratado es un tratado corto, en donde justamente Lázaro solo habla cómo sirvió a un fraile de la Merced, aficionado a andar mucho. Esta rutina pudo con el lazarillo, que decidió abandonar al fraile cabo de poco tiempo. Destaca que el fraile le regaló zapatos justamente al propio Lázaro. En el quinto tratado, Lázaro se encuentra un buldero, es decir, con un funcionario que servía a la Iglesia Católica y que otorgaba bulas a cambio de dinero. Este hombre resultó ser el amo más mentiroso y ruin de todos, ya que era un estafador que estaba aliado al alguacil del pueblo para conseguir que la gente le comprara bulas. Como nadie compraba las bulas, el buldero decidió inventarse que el alguacil se había metido en una pelea ficticia, y que el alguacil moriría, pero luego resucitaría milagrosamente. Todo porque Dios lo protegía por haberle comprado una bula. El lazarillo, viendo todo lo que era capaz de hacer su amo por un poco de dinero, decidió marcharse porque además le prestaba poca atención.
Ya entrando en el sexto tratado, el Lazarillo relata sus vivencias, sus experiencias con su sexto amo, un hombre que pintaba panderos, pero lo dejó porque decía que sufría mucho con su trabajo. Más tarde conoció a su séptimo amo, un capellán oportunista que se valía de otras personas para recibir beneficios. Esto lo ayudaba a conseguir cantidades notables de dinero. Por eso el capellán se permite ofrecerle a Lázaro su primer trabajo con sueldo o salario. El Lazarillo estuvo 4 años con el capellán hasta poder recibir la cantidad de dinero suficiente para comprarse ropa decente, aunque usada, y una espada. Cuando el Lázaro realizó estas compras, le dijo al capellán que no quería seguir trabajando para él y se marchó dejando también su oficio. En este séptimo tratado y último, Lázaro cuenta cómo consiguió y sirvió a su octavo amo, el alguacil, aunque lo abandona cuando se da cuenta de lo peligrosa que era la profesión. Lázaro consiguió el oficio de pregonero de Toledo, cargo con el cual esperaba poder ganar el suficiente dinero para descansar y disfrutar de su vejez. Su noveno y último amo fue el arcipreste de San Salvador, quien además le propone que se case con una criada suya, algo que Lázaro acepta con mucho gusto. Sin embargo, los rumores indican que esta criada tiene revelaciones con el arcipreste, aunque este asunto se aclara rápidamente. Al final de la novela, Lázaro se casa con una criada y por fin disfruta de una vida feliz con una mujer a la que ama, un descanso merecido, una vida tranquila y sobre todo con mucha comida que nunca le faltará en su propia mesa. Entrando después de justamente estos tratados y ya entrando un poco en el análisis propiamente, podemos afirmar que la vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades se publicó de forma anónima en 1554. El autor tuvo plena conciencia de la novedad y atrevimiento de su obra. Elevar a la categoría de protagonista a un insignificante personaje le permite poner de manifiesto en claro su visión antiheroica de la realidad y al mismo tiempo hacer una crítica de lo que estábamos privilegiados, la nobleza y el clero. Seguramente sea esta una de las razones que lo llevaron a obtular su nombre. Además, el anonimato refuerza la veracidad de la forma autobiográfica y da a entender que en realidad fue escrita por el propio Lázaro. Se divide en 7 tratados y un prólogo, en el que Lázaro, ya adulto y con un oficio estable, como pregonero en Toledo, se propone a relatar su vida desde el principio para explicar el caso. Cada uno de los tratados es un pequeño relato con la misma línea estructural. Lázaro encuentra un amo que, por su avaricia, crueldad u otra variante, le hace pasar hambre. El protagonista reacciona ante la adversidad e intenta remediarla con astucia, pero no logra y no consigue resultados positivos y abandona el amo o es abandonado por este. Los tratados más extensos y también los que más influyen, podemos decir, en la formación de Lázaro son los 3 primeros. Con sus 2 primeros amos, el ciego y el clérigo, el niño aprende a satisfacer sus propias necesidades materiales. Obviamente, llenar el estómago o llenar la panza a cualquier precio, ya sea robo, engaño. Con el tercer amo, el escudero descubre la inutilidad de sentimientos nobles como la honra o el honor.
Este aprendizaje conforma su carácter y explica su comportamiento ante el caso. En Toledo se murmura que Lázaro debe su bienestar material al silvestre, quien paga así los favores deshonrosos para Lázaro recibidos de la mujer de este. El narrador protagonista opta por acallar los rumores, a pesar de suponer que son ciertos, pues la vida le ha enseñado la dureza de la miseria y no está dispuesto a volver a ella por defender algo tan inmaterial como el honor. En resumen, y concluyendo, la evolución del personaje lleva consigo un afecto de amargura y escepticismo. La cruda realidad vence a los sentimientos más elevados. Un punto interesante y no menos importante también de mencionar es justamente la modernidad novelística del Lazarillo. Se suele afirmar que con el Lazarillo se inicia la técnica de la novela moderna, en cuanto es capaz de recoger la evolución psicológica del protagonista. En las ficciones novelescas anteriores, los personajes eran de una pieza. Los buenos, los enamorados, los valerosos caballeros contrastaban con la mezquinidad de los malos. El autor de Lazarillo, en cambio, nos presenta un carácter complejo y rico, capaz de albergar contradicciones. Lázaro, vengativo y cruel con el ciego, se torna compasivo y delicado con el escudero, pero al mismo tiempo, al identificarse narrador y protagonista en la primera persona autobiográfica, se van seleccionando aquellos hechos que marcaron su personalidad. De esta manera, asistimos y vemos a su propio progreso y proceso educativo, a la evolución en el tiempo de una personalidad. Constituye este rasgo una importante novedad narrativa que va a consolidar Cervantes en el Quijote. Referente a también un punto súper importante, que justamente es la propia opinión sobre esta obra del Lazarillo de Tormes. Como comentamos, es una obra anónima cuya autoría se ha atribuido a diferentes escritores a lo largo de la historia. Lo más destacado son el fraile Jerónimo Juan de Ortega, ya que encontraron un borrador de la obra en su celda. Alfonso de Valdés, defendiendo por diversos filósofos, y Diego Hurtado de Mendoza, que descubrieron unos papeles a su nombre en los que se leía una frase, un legajo de correcciones hechas para la impresión de Lazarillo y para el día. Sea quien sea en esta situación, esta obra inauguró la picaresca española, un subgénero que al principio fue rechazado por la crítica conservadora, ya que su temática principal es la moral y señala la hipocresía de los seres humanos, sobre todo sobre aquellos que más pudientes y con un falso sentido de honor. De eso trata concretamente esta obra, de cómo Lázaro sirve a un buen número de amos que simbolizan diferentes aspectos de la sociedad española y que se asemejan los unos a los otros por su egoísmo y avaricia. El Lazarillo de Tormes refleja la hipocresía moral y social de los personajes de los que sirve el protagonista, señalando lo injusta y cruel que es la vida, como cada cual tiene que mirar por sí mismo para sobrevivir. Por eso, a través de los ojos de Lázaro, vemos una sociedad deshumanizada y donde la dignidad y el honor brillan por su ausencia. Por ello,
la Inquisición llegó a incluirlo en la lista de libros prohibidos. Gracias a la influencia de esta novela, el pequeño Lazarillo se convirtió en un personaje clave e importante de la literatura española, y al día de hoy sus andanzas son conocidas por millones de lectores que han comprobado cómo esta obra anónima fue capaz de marcar un antes y un después en la historia de la literatura española universal. Y para finalizar, una frase súper importante y súper conocida de la obra de Lazarillo Tormes es: tómame por hijo. Y de allí en adelante me comenzó a tratar de manera que no sabía si le tenía que llamar de padre o señor. Esta frase de la obra se encuentra en la primera página de la obra y hace referencia a la relación entre el protagonista, el Lazarillo, y su primer amo, el ciego. La frase resalta la ambigüedad y la confusión que el Lazarillo experimenta en su trato con el ciego, ya que este lo trata tanto como a un hijo como a un sirviente. Es una muestra de la ironía y la crítica social presente a lo largo de toda la novela. Nos vemos y hasta la próxima.